Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a esta charla informativa sobre el acuerdo número 4040 sobre medios electrónicos en los fueros penal y penal juvenil. Esta actividad ha sido organizada por la Secretaría de Planificación, la Subsecretaría de Tecnología Informática y el Instituto de Estudios Judiciales de esta Corte, y va a contar con la exposición del licenciado Néstor Trabuco, titular de la Secretaría de Planificación, el licenciado Gustavo Bulino, jefe del área de soporte del usuario y coordinación de delegaciones de la Subsecretaría de Tecnología Informática, y la doctora Sandra Tesari, abogada inspectora de la Secretaría de Planificación de esta Corte. Sobre el final de las palabras de cada uno de ellos, vamos a abrir el espacio de chat para que puedan canalizar a través de esa vía las consultas o aportes que puedan llegar a surgir. Así que, sin más, licenciado Trabuco, licenciado Bulino y doctora Tesari, el espacio es de ustedes. Los escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, muchas gracias por la participación. Nuestra función hoy es hablar un poco del régimen del Acuerdo 4040, que ha instaurado, digamos, un reglamento de notificaciones y presentaciones electrónicas en el fuero penal y de la responsabilidad penal juvenil, así como, digamos, otras normas lo han hecho desde hace un tiempo y con alguna mejora y perfeccionamiento también a partir de hoy en los restantes fueros mediante el dictado del Acuerdo 4039. La intención es, bueno, ver si nos guiamos un poquito con un PowerPoint que tiene que estar disponible por ahí. Un momentito. Bueno, como les decía, la idea es explicar un poco, la intención es hacer una breve exposición. Yo haré alguna cuestión de las cuestiones de la génesis de este proyecto y alguna explicación muy breve de lo que entendemos son los puntos principales. Y Gustavo va a hablar de las cuestiones tecnológicas, pero lo importante es, digamos, que esto sea lo más corto posible, así quedamos como para tratar en lo que podamos de responder las consultas e inquietudes que ustedes puedan llegar a tener. Lo que podamos. Bueno, no sé si ahí se ve bien. La idea de alguna manera es explicar en qué contexto y por qué surge el Acuerdo 4040, hablar un poco de cuál fue el proceso de elaboración de la reglamentación, conversar acerca de algunos de los aspectos principales y realizar algunas consideraciones finales sobre el proceso de transformación que estamos, digamos, atravesando en el Poder Judicial de la provincia con respecto a estas cuestiones digitales. Bueno, el acuerdo en realidad surge de un proceso de mejora continua de la Corte en varios aspectos, sustentado básicamente en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es una cuestión que no tiene que ver con la pandemia, entendemos nosotros, porque ya, digamos, las comunicaciones y notificaciones electrónicas en el ámbito del Poder Judicial son del 2012 para adelante. Tengamos en cuenta que hay una resolución del año 2016 donde el proceso de notificaciones y presentaciones electrónicas se dio con más obligatoriedad en el resto de los fueros y habilitó digamos, a que en el fuero penal convivan tanto el procedimiento escrito como el procedimiento electrónico, tratando de distintas maneras de incentivar que los órganos utilicen los medios electrónicos, tanto para el tema de las notificaciones como de las comunicaciones, sin perjuicio de dejar habilitada la vía del soporte papel.
Pero bueno, eso se sumó, digamos, a estas cuestiones tenemos que agregarle otras, digamos, no solamente se ha avanzado en la intensificación de las tecnologías de la información en este aspecto de las notificaciones y presentaciones, sino que de la misma manera se ha hecho con las audiencias, más allá de que eso se haya intensificado durante la pandemia. Ustedes recordarán que el tema de las declaraciones por videoconferencia, por ejemplo, de los peritos, es una norma que tiene más de 10 años y se aplica desde ese tiempo. Con las unidades penitenciarias se venía haciendo antes de la pandemia. Obviamente, como ha sucedido históricamente, las pandemias aceleran los procesos y, digamos, eso ha hecho que se use más, pero no son cosas que en nuestro Poder Judicial surgieron con la pandemia, sino que había un know-how, creo yo, tanto desde el punto de vista de la gente de tecnología, como de otros operadores del sistema, es decir, lo que de alguna manera nos toca el trabajo de pensar en cómo hacen el trabajo los demás, eh, vinculado con algún conocimiento previo tendiente a la redacción de normas y a pautas de organización del trabajo, que no fueron fruto de la pandemia, sino que venían desde mucho antes. Lo mismo sucedió con el tema del inicio de causas de manera electrónica, donde hoy, salvo las cuestiones de violencia familiar, el resto de las causas en el ámbito de la jurisdicción de administración de justicia se inician de manera electrónica, que en realidad se armó en junio del año pasado, pero tomando experiencias que veníamos desarrollando desde el 2014 con el caso del Fuero Contencioso Administrativo, digamos, donde todos los apremios provinciales y con muchas municipalidades en los apremios municipales que van al fuero civil, se hacían de esa manera. ¿Mm? También se instrumentó el mecanismo del trabajo remoto, que era un mecanismo que teníamos habilitado para algunos casos muy puntuales no sé, jueces de paz de una localidad que subrogaban en otra y que utilizaban el escritorio remoto para trabajar, lo que se generalizó en abril y mayo del año pasado. Bueno, es decir, la aparición de este acuerdo surge en este contexto, pero bueno, como señalamos, había toda una experiencia acumulada en la organización y una suma de conocimientos acumulados en la organización que lo hicieron posible. Y por otro lado, cuando se puso digamos, en práctica, allá por 2016, si no recuerdo mal, el tema de la habilitación o la convivencia de los regímenes electrónicos y en formato papel, se le había sugerido, la Corte había sugerido en esa resolución, que los distintos actores del sistema realicen aportes o sugerencias para avanzar por la vía electrónica. Bueno, esos aportes y sugerencias en muchos casos fueron enviados, nosotros los recibimos, los analizamos y, digamos, también formaron parte digamos, o fueron tenidos en cuenta en la redacción de este acuerdo 4040. Entonces, digamos, en el proceso de elaboración de la norma, digamos que esta norma había llegado a un grado de elaboración bastante avanzado en el 2019, en el marco de una mesa de trabajo que teníamos junto con el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados, la Asociación Judicial y la Procuración. Inclusive tuvimos una última versión a principios del 2020, cuando la norma estaba próxima a salir, y después, pues, bueno, por algunas cuestiones de la pandemia y algunas otras cuestiones institucionales de las organizaciones en las cuales estamos, esta cuestión, bueno, fue de alguna manera demorada. Pero bueno, ahora volvimos y nuevamente con el aporte de todas estas partes, estos actores que les mencionaba, se puso a consideración de un instrumento que tiene la Corte, que es el Consejo Consultivo, donde aparecen todos estos actores y está a cargo del doctor Soria, digamos, la gestión de este Consejo Consultivo. Y en ese marco, bueno, se llegó a un último acuerdo
con algunos ajustes vinculados con algunas actualizaciones simplemente al texto que se había consensuado a principios del 2020. Así que, bueno, tenemos al menos si bien este es un proceso continuo y dinámico y esta norma, una vez que se pone en práctica, puede sufrir modificaciones que serán producto seguramente de aportes de ustedes, tenemos al menos la tranquilidad de que en su elaboración todos los actores vinculados con su ejecución han participado y que el proceso en sí de notificaciones y presentaciones electrónicas en estos fueros no es una cosa que surge hoy, sino que ya se viene haciendo desde bastante tiempo. Desde luego que esto implica una generalización, una uniformidad en algunas prácticas y la resolución de algunas cuestiones que quedaban un poco difusas a nuestro entender y que acá las tratamos de canalizar para darles la uniformidad que este tipo de procesos merece. Bueno, si pasamos digamos, bueno, la entrada en vigencia es a partir de hoy, el ámbito de aplicación es todos los procesos de los fueros referidos, salvo aquellos procesos que están regulados por normas distintas al Código Procesal Penal, que ustedes lo saben bien, como el caso, por ejemplo, de los amparos. Y en los aspectos que no están regulados por esta norma, se aplica supletoriamente el acuerdo 4013, que es decir, el que rige para el resto de los fueros, ¿no? Por ejemplo, qué pasa con el acceso de las personas discapacitadas, o qué pasa con el tema de la suspensión de términos, digamos, que esto es una cuestión que hay una norma en el 4039 que habla de que la suspensión de términos, cuando se refiere a una caída tecnológica, por 2 o más horas en el horario de 8 a 12, de alguna manera la suspensión de términos se decreta de manera automática sin que nadie la pida. Casualmente hoy ya debutamos con algún tipo de estas cuestiones. Es decir, en lo que no está regulado explícitamente en esta norma se aplica de manera supletoria el acuerdo 4039. Pero digamos, en todo lo sustancial entendemos que esta norma se sustenta. Bueno, yo voy a hablar un poquito rápidamente digamos, de lo que son, por un lado, las presentaciones electrónicas y por otro lado, lo que son las notificaciones electrónicas. Así está dividido en estos dos capítulos la norma, que como verán es una norma, es un reglamento bastante sencillo con pocos artículos. Alude a que todas las presentaciones que se realizan ante un órgano en el marco de un proceso, sea cual fuere la parte, la tienen que hacer de manera electrónica, salvo algunas excepciones, ¿no? Bueno, las que tienen que ver obviamente con medidas de coerción que se presenten fuera del horario, cuando se alegue alguna causa grave que digamos, el funcionario judicial evaluará. En esos casos puede venir en papel y el órgano jurisdiccional es el encargado de digitalizarla y incorporarla al sistema de gestión. Ahora puede haber, la otra excepción puede ser cuando esas presentaciones son realizadas por el imputado o la víctima, sin intervención de un letrado, o cuando son personas que no revisten el carácter de parte. En este caso, es el órgano judicial el que debe digitalizarla. Creo que dije mal en el anterior, es la parte o el presentante el que se debe encargar de digitalizarlas y subirla al sistema de gestión. Bueno, si hay alguna presentación en formato papel fuera de estos supuestos contemplados en el acuerdo 4040, bueno, acá el órgano judicial, digamos, es el que debe decidir al respecto, si la provee o si no la provee, o cómo actúa, digamos, ante esa situación. Pero digamos que los casos ya quedarían reducidos, digamos, a situaciones mínimas, digamos, porque lo que no es la norma general está contemplado en las excepciones que vimos recién. Bueno, las presentaciones electrónicas se hacen en cualquier día y hora y se tienen por ingresadas.
en la fecha y hora, digamos, en la que estás disponible para el órgano de destino, ¿no? Si es fuera del horario y hábiles, ¿no? El cómputo empezará a correr a partir del primer momento hábil que aparezca. Aparece una obligación para los funcionarios y agentes de los órganos judiciales de compulsar el sistema, es decir, una compulsa lo más breve y con intervalos lo más reducidos que se puedan. Al menos establece el acuerdo al inicio y al iniciar y al finalizar la jornada laboral. Respecto de los certificados, bueno, estamos hablando de los certificados de firma digital emitidos por la ONTI, en los formatos que establece la normativa nacional y que están, digamos, disponibles por parte de la Subsecretaría de Tecnología e Informática. Y sabemos que hay muchos, sobre todo abogados de la matrícula, que tienen en este momento todavía certificados de firma electrónica vigente. Bueno, esos certificados siguen teniendo validez mientras no estén vencidos, es decir, hasta el momento del vencimiento esos certificados tienen validez y luego deberán ser reemplazados por certificados de firma digital. Ya, bueno, digamos, en coordinación con los colegios de abogados, nosotros le hemos remitido por intermedio de la Subsecretaría de Tecnología e Informática a los colegios de abogados el listado de todos sus profesionales matriculados con la fecha de vencimiento de cada uno de los certificados, como para, digamos, que vayan haciendo el trámite de renovación del certificado, en este caso, digamos, pasando de un certificado electrónico a un certificado digital. Bueno, yendo a lo que son las notificaciones, entonces, toda persona que tenga, digamos, que intervenga en un proceso, tiene que constituir domicilio en su primera intervención, tiene que constituir un domicilio electrónico, digamos, en su primera intervención, y en el caso de los funcionarios del Ministerio Público serán notificados en los domicilios oficiales asignados a la dependencia a la que pertenecen. Respecto de qué debe notificarse, bueno, esto es bastante, no, obviamente esto tiene que ver con las normas procesales. Todas las resoluciones deben ser notificadas en forma personal o por cédula al domicilio. Y cuando deban acompañar documentación, irá adjunta la versión digital de lo que se acompaña. Y podrá utilizarse el mecanismo de la notificación automatizada que está previsto en el acuerdo 4039, es decir, esta facilidad que tienen el sistema de gestión de firmar y en el momento que se firma automáticamente se notifica una resolución a los domicilios electrónicos que están habilitados en la causa y que la persona que tiene que hacer la notificación, bueno, seleccionará para ver en cada caso a quién lo tiene que notificar. Bueno, la única exclusión sería aquellas personas que no tienen un domicilio electrónico en el proceso, ni tampoco tienen la obligación de constituirlo en el marco del acuerdo 3989 de la Corte que establece la constitución de los domicilios electrónicos, ¿no? Donde, como ustedes saben, los sujetos obligados básicamente son personas jurídicas. Bueno, respecto de los requisitos de la notificación, bueno, sí, obviamente rige el 121 del Código Procesal y la consignación del número de IPP. Y en el caso de adjuntarse un documento electrónico, deberá consignarse expresamente. Si además de la notificación hay algún adjunto. La notificación se tiene por cumplida el día y hora en que queda disponible para el destinatario en su domicilio electrónico. Si ese momento es un horario o una hora inhábil, bueno, la disponibilidad, digamos, el momento en que quede disponible será el primer momento hábil que aparezca en el calendario. Desde luego que sigue vigente todo lo que vienen haciendo actualmente, es decir, cuando hay una decisión que impone la notificación en plazos breves, qué sé yo, no sé, me imagino alguna excarcelación, por ejemplo,
deberán arbitrarse mecanismos de gestión complementarios, ¿no? Lo que siempre ustedes hacen, ¿no? El WhatsApp, el llamado telefónico, ¿no? Para que asegurarse que quien tiene que recibirla tome conocimiento lo más inmediato posible de esa notificación. Respecto de las vistas, que fue un tema bastante conversado y acordado con el Ministerio Público, básicamente, acá, digamos, si se trata de respetar el formato en el cual están las actuaciones, si las actuaciones están en formato digital, digamos, la vista estará disponible en ese formato. Y si por otro lado las actuaciones no están digitalizadas o lo están parcialmente, se correrá la vista poniendo a disposición las actuaciones en el formato en que se encuentren. Es decir, en este caso, si no están digitalizadas, si están en papel, bueno, se correrá la vista en papel. Hasta tanto, digamos, se cuente, porque obviamente todos estos mecanismos van a tender, como nos ha pasado en el resto de los fueros, a que el expediente llegue a una digitalización del 100%. Lo cual no quiere decir, desde luego, que exista un largo proceso de transición en el cual tenemos muchos expedientes con actuaciones en papel. Respecto a las notificaciones a la policía o al servicio penitenciario, bueno, si estas organizaciones poseen las condiciones tecnológicas, se le va a cursar a los domicilios electrónicos. Acá, digamos, debemos hacer una salvedad. Desde la Administración de Justicia, con relación al servicio penitenciario, está vigente esta resolución del año pasado, del 2020, donde se dispuso que a partir de hace exactamente un año, todas las notificaciones indefectiblemente que se cursen en un proceso judicial al servicio penitenciario se gestionan a través del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas de la Corte. Respecto de las comisarías o todo lo que sería la órbita del Ministerio de Seguridad, en este caso, no del Ministerio de Justicia como el servicio penitenciario, respecto de la órbita del Ministerio de Seguridad, bueno, la cuestión, sobre todo con la cuestión de los recursos en el marco de las comisarías, es bastante más compleja, no solo por la cantidad de comisarías, sino también por los recursos, porque cuentan con el alto nivel de rotación de las personas que trabajan en esos lugares. Pero estamos ahora en un proceso en el marco del registro de domicilios electrónicos, en un proceso de habilitación de domicilios electrónicos a las comisarías. En este momento tenemos más o menos 600 comisarías que se están incorporando al registro de domicilios electrónicos. Algunas de ellos ya tienen los domicilios electrónicos creados. En este momento esos domicilios electrónicos están habilitados solamente para que ustedes le envíen oficios a esos domicilios, pero como ellos están en un proceso de adquisición de token, en su gran mayoría, digamos, todavía no tienen ese dispositivo, por lo tanto no pueden firmar una presentación. Pero bueno, estamos avanzando y después de mucho tiempo, creo, a paso firme con este proceso. Ellos están ahora en un proceso de compra de token, que obviamente, como toda compra en el ámbito público, tiene sus tiempos. Además, es un dispositivo que no es que, digamos, que hay dificultades de mercado para conseguirlo, pero digamos, ellos están avanzando en este proceso y bueno, esperemos que tal vez el año que viene podamos tener a un cúmulo importante al menos de comisarías integradas al portal y con mecanismos como no solo para recibir oficios, sino también para realizar presentaciones. Bueno, respecto de las notificaciones y presentaciones que tienen que hacerse los funcionarios del Ministerio Público en el marco de una IPP, desde luego eso lo harán mediante los mecanismos tecnológicos que ponga a su disposición la Procuración General en este momento o los que pueda llegar a incorporar o a modificar a futuro. Bueno, desde luego aparecen acá el resto de los mecanismos informales de comunicación, que ya un poco algo hablamos hace un ratito, que siguen vigentes.
Y, digamos, lo que nosotros entendemos con este proceso, lo mismo que sucedió en el marco del régimen de presentaciones y notificaciones en el resto de los fueros, volviendo un poquito al inicio, y con el grado de participación que se viene teniendo por parte de los operadores en las normas, entendemos, digamos, que todos ustedes, todos los operadores, son los verdaderos agentes del cambio, los que han contribuido a que este acuerdo, de alguna manera sea dictado, los que han hecho los aportes para las mejoras a partir de ese régimen de convivencia del año 2016 para adelante, y que todos esos aportes y esas mejoras y todo el trabajo que se ha podido realizar con vistas a la prestación del servicio al ciudadano durante la pandemia, tuvo que ver, por un lado, como les decía, con alguna experiencia acumulada por parte de las áreas de la organización que lo implementaron. Tuvo que ver, desde luego, con una decisión política de los máximos niveles de la organización de avanzar con estos procesos, pero creo yo que tuvo que ver fundamentalmente con el conocimiento y con la vocación que le han puesto ustedes, digamos, que son los verdaderos operadores de estos sistemas. Por lo tanto, estamos en un proceso de transformación donde ustedes saben que el cambio ya no es una cuestión que en las organizaciones sucede de vez en cuando, como cuando yo estudiaba en la facultad, digamos, los procesos de cambio, y me decían, lo normal en las organizaciones es que las organizaciones permanecen y de vez en cuando cambian. Bueno, eso hoy en día ustedes saben que es totalmente inverso. En realidad los periodos de estabilidad no existen y los periodos de cambio son la constante. Lo permanente es el cambio. ¿Mm? Lo permanente es el cambio, ¿no? Eh, Ayer de casualidad, por ejemplo, encontré al pasar en un lugar en el que estuve, una frase de Einstein que me quedó medio marcada, que decía que la capacidad de tu inteligencia tiene que ver con cómo te adaptas a los cambios. Y más allá de que, bueno, son frases que pueden tomarse y que tendrán parte de verdad y parte no, pero bueno, tiene algún dejo de verdad, me parece, sobre todo en estos tiempos. Por lo tanto, bueno, esta norma que se pone en funcionamiento hoy seguramente va a sufrir cambios que van a venir de las sugerencias que ustedes hagan, ¿no? Y va a tener que resolver algunas cuestiones o algunos errores que podemos haber cometido en su redacción o en su implementación. Eh, por lo tanto, bueno, estamos, por supuesto, así como estuvimos en el proceso de elaboración, más aún en esta instancia, abiertos a las sugerencias que ustedes nos puedan hacer para mejorarlas. ¿Mm? Así que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Lo dejo a Gustavo con alguna cuestión técnica, como de implementación, y quedamos después abiertos a las consultas que puedan hacernos. Muy amables. Muchas gracias, Néstor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, yo les voy a compartir las modificaciones que hicimos en Augusta, sí, que están implementadas ya a partir de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Bien, espero que estén viendo, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, 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 perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, yo le voy a comentar entonces esta nueva funcionalidad que agregamos en Augusta, que está disponible a partir de hoy. La semana pasada la estuvimos testeando en algunos departamentos judiciales. Bien, para comenzar les quería comentar esta opción nueva de firmar y notificar. La van a encontrar desde la opción de consultas y trámites por usuario, desde recientes y trámites abiertos, desde el módulo de notificación, desde el trámite directamente o lo que es firma ágil, ¿sí? Acá en la siguiente pantalla tienen un poquito una imagen de estas opciones. Acá está la opción de consultas, trámites por usuarios o recientes trámites abiertos, ¿sí? Una vez que tenemos abierto el trámite, ¿sí? Si nos posicionamos con sobre el trámite, hacemos botón derecho y van a encontrar la solapa de firmar y notificar. También desde el módulo de firma y notificación van a encontrar, como figura acá que está marcado en color verde, la opción de firmar y notificar. Y por último, también en lo que es la parte de firma ágil, ¿sí? Tengo la opción de firmar y notificar.
Ahora bien, detalles importantes respecto a esta nueva funcionalidad. ¿Sí? Primero, deben estar cargadas cada una de las partes, ¿sí? Con el rol procesal, ¿sí? El domicilio electrónico, para poder aprovechar esta funcionalidad de la mejor manera, ¿sí? Van a encontrar, que ahora vamos a ver en otra pantalla, un botón donde me permite agregar las referencias de los domicilios electrónicos al trámite, ¿sí? Se agrega una nueva referencia, como indica acá, que es domicilio electrónico de parte involucrada. ¿Sí? Y después, por último, bueno, estos domicilios obviamente se ofrecen al momento de firmar y notificar. Acá les muestro un poco el botón, ¿sí? Cuando estamos en el trámite, tengo un botón nuevo abajo a la derecha que dice domicilio electrónico, y si elijo el tipo de domicilio electrónico, bueno, ya aparece seleccionado, me aparecen todas las referencias respecto de lo que es el domicilio, de todo cargado a los domicilios electrónicos. Y aparece en primer parte esta que dice domicilio electrónico cargado como parte. Esta nueva referencia la agregamos, ¿sí? Ya que nos permite poder, digamos, cuando cargo la parte, ¿sí? Atarla a lo que es el rol de la parte, como figura acá. Sí, actor causante de juicio, actor civil, actor reconvenido. Tengo todos los roles, ¿sí? Que están, digamos, atados con esta nueva referencia. Luego, en la opción de modificar el trámite, ¿sí? Van a encontrar abajo una nueva opción que dice cambios y opciones. Bien, ¿para qué está esta opción? Vamos a suponer que el despachante es quien va a preparar este trámite, ¿sí? Que va a ser el trámite que será notificado. Bien, desde acá, desde la opción de abajo, si marco cambios opciones, vamos a encontrar, por ejemplo, estado de la causa, etapa de la causa, visibilidad, ¿sí? Fecha de notificación. Acá les paso en la próxima ventana que se ve un poquito mejor, ¿sí? Entonces yo desde acá puedo ir marcando las opciones que cuando se vaya a firmar y notificar ya van a quedar, digamos, aplicadas en el trámite, ¿sí? Tengan en cuenta que por default le va a aparecer la visibilidad en público. Bien. Esto es un poco la opción de, una vez que yo tengo el trámite listo, que lo tengo preparado, ¿sí? Si ya cargué las partes y tengo ya todas las etapas seleccionadas, si elijo el botón firmar y notificar, directamente y tengo el token puesto en la PC, pongo el PIN del token, ¿sí? Y este trámite será firmado y notificado automáticamente. Esto es en caso que ya tenga todo preparado previamente el trámite, ¿sí? Hay una opción que está indicada en lo que es la resolución en la 4013, que es el artículo 10, que también nombra el tema de lo que es adjuntar un trámite a ese trámite que voy a notificar. Posiblemente ustedes ya lo usen, pero bueno, yo lo agregué acá en la presentación para refrescar un poco el uso de esta herramienta, ¿sí? Una vez que tengo ya la opción de firmar y notificar, si voy a adjuntar el trámite, ¿sí? Voy a poder visualizar si todos los trámites que fueron firmados digitalmente, notificados y presentados, ¿sí? O sea, puedo seleccionar el trámite, si puedo visualizar el documento y confirmar para agregar este trámite a esta firma y notificación. En caso de que el trámite, ¿sí?, fue firmado digitalmente o es una presentación, ¿sí?, tengo la opción de firmarlo, acá está con F3, ¿sí?, firmarlo nuevamente para poder adjuntarlo y notificarlo, ¿sí? En caso de que el trámite, configurado en esta pantalla, fue notificado, solo ofrecerá la opción de adjuntarlo y no tengo la opción de firmar. Una vez que tengo los trámites que los fui seleccionando, me aparece en una ventana debajo de la opción de los trámites que puedo adjuntar. Tengo una opción donde me permite, bueno, confirmarlos o un botón que me permite eliminarlos, ¿sí? Luego tengo la opción de información adicional, que es F9, que me permite ver el contenido de esos trámites que fui adjuntando. Por último, ¿sí?, vamos a suponer que yo recibo un trámite que no fue preparado desde la opción modificar trámite, ¿no? Entonces, para eso tengo que yo prepararlo. Tengo que agregar el tema de las etapas, ¿sí?, varias cuestiones de lo que es el trámite y también agregar las partes, si es que no fue previamente configurado.
¿Cómo hago esto? Tengo que ir al botón F7, ¿sí? Y me aparece una ventana donde tengo la opción de firma digital y partes. En la solapa de firma digital tengo las opciones que vimos previamente en la ventana de modificar trámites, ¿sí? Donde puedo marcar como público y privado, ¿sí? Las etapas que quiero que tenga el trámite, ¿sí? El tema de los relacionados, el tipo de notificación, agregar múltiples firmas, ¿sí? Obviamente esto lo tengo que hacer, como les contaba, si no lo modifiqué previamente. Y después en la opción de partes, ¿sí? Si pico en la solapa de partes, me van a aparecer precargadas aquí a la izquierda lo que es esta nueva referencia, que es domicilio electrónico de parte involucrada, donde tengo el detalle si es actor, demandado, ven cómo figura acá, querellante. Y a la derecha ya voy a tener cargado el domicilio, todos aquellos que tengan el domicilio, que estén cargadas, perdón, como domicilio electrónico no cargado como parte, ¿sí? A partir de mañana, a partir de hoy, pues ya hicimos una versión que lo corregimos, acá van a aparecer, además de estas opciones, todas las referencias que tienen que ver con los domicilios electrónicos. Ya le aparecen todas precargadas. Tengo una flechita al lado de una doble flecha, si no se la podrán ver, que separa la columna izquierda y la derecha, donde yo puedo ir seleccionando y agregando los que están en la izquierda a la derecha. Por último, una vez que ya tengo configurado lo que es la parte de firma digital y las partes, tengo el botón de firmar y notificar, ¿sí? Recuerden que este botón, firmar y notificar, funciona siempre y cuando haya cumplido con las dos opciones, ¿sí? Con lo que es la opción de configuración de firma digital y de partes, tanto desde acá como desde la parte de modificación del trámite. Bien. Y eso es todo respecto de lo que es esta nueva funcionalidad. Si quieren hacer alguna consulta. Ahí vemos la mano levantada de Alejandra. Sí, buenas tardes. Mi consulta es respecto de los roles. Los que veíamos que estaban son roles más relacionados con el proceso civil y faltarían los roles relacionados por ahí con el proceso penal. Habla de actores civilmente demandados. No, veíamos que no teníamos, por ejemplo, fiscal, defensor, particular damnificado, o sea, nos estarían faltando roles más relacionados con el proceso penal. Eso lo habíamos visto hoy cuando comenzamos a mirarlo. Perdón. Sí, estos roles lo podemos ir agregando, lo podemos ir sumando. Sí, vi que estaba imputado, había alguno del proceso penal, pero no figura en esto que usted está comentando. De todas maneras, perdón, sería por ahí, en estos casos, si le quieren ir informando al delegado de informática de cada departamento judicial, así ellos nos pasan la inquietud a nosotros y bueno, vemos el tema con la Secretaría de Planificación y vamos corrigiendo estos problemas. Bien, muchas gracias. No, por nada. Acá hay una pregunta del doctor Petersen, Guillermo, de la Cámara Penal de Bahía Blanca, que alude a la presentación electrónica de peticiones urgentes, habeas corpus, ingresos extraordinarios, fuera del horario, si resulta posible establecer algún mecanismo que asegure su puesta en conocimiento inmediata conforme a la naturaleza de dichas peticiones, para no aguardar a la primera hora del día siguiente. ¿Me escuchan? Sí. Lo que pasa es que acá, respecto a las presentaciones que tengan que ver, o sea, el objeto esté vinculado con una medida de restricción de la libertad, el límite que se puso para que sea efectuado de modo electrónico fue el horario de oficina. Precisamente las que deban ser urgentes y presentadas fuera del horario de oficina van a tener que presentarse como hasta el día de hoy, en formato papel ante juez de garantías de turno. Por el momento va a ser así para asegurar su efectiva puesta en conocimiento del magistrado. No sé si con eso respondí la consulta. Bien. Acá me pregunta María José Abregó las excepciones, y acá les pido ayuda a vos, Gustavo y Sandra. Dice, el Comité contra la Tortura, entiendo, posee convenio y debería realizar las presentaciones por esa vía y no utilizar las excepciones por mail.
Sí, el Comité contra la Tortura tiene Tiene convenio, convenio. lo que no sé si, no sé si ya está implementado. Sí, está implementado, Sí, ¿no? sí, hace un par de semanas se habilitó el domicilio de organismo. Bueno, Sí, entonces sí, debería hacerlo por ahí. debería hacerlo por la vía electrónica, sí. Y después, Gustavo, te preguntan, ejemplo, firma el juez y el actuario debe notificar después. ¿Por qué sale un bloque de cosas para notificar que no lleva firma de juez y cuándo está listo todo eso? Sale a notificar lo que firmó el juez u otro motivo. En este caso no estaríamos pudiendo solo notificar los actuarios, ya firmado por el juez y cargados todos los datos en forma previa a la firma del juez. Sí, a ver si entiendo la consulta. Los trámites que están, digamos, obligatorios que para firmar y notificar, por lo que entiendo, solamente llevan una firma. Entonces, en el momento de firma se notifica. No entiendo la consulta esta respecto de por qué tiene que firmar el... La consulta es no podemos notificar, por ahí hay veces que con un bloque, o sea, la firma del juez, yo soy usuario, el juez firma el decreto, tenemos un bloque después de oficios que sacar sobre esa resolución, por ahí el juez en ese momento no es necesario que lo notifique, lo notificamos después y no estaríamos pudiendo hacer eso, una vez que está firmado por el juez. Si Porque te ya fue... puedo Perdón, no, porque ya fue... sin notificar por el juez, si el juez solamente lo firma. Sí, el trámite, estos trámites especiales son para firmar y notificar. La Claro, verdad es que la no sé única si... forma. Claro, sí, no son trámites que puedan ser firmados y luego notificados. Está bien, perfecto. Es el mismo acto. Pero penales no tiene obligatorios. Si estamos hablando de Augusta, no están. Hoy no estaba Exacto. funcionando el notificar. Hoy Sí, creo que es atípico. Hoy había que firmar, notificar en penales, porque sí, no te dejaba firmar por un lado y después notificar. Hoy por lo claro. menos Exacto, ese pasó es el eso. tema. Sí. Si el tema es así, si utilizan el nuevo botón que es firmar y notificar, tiene que cumplir estos requisitos que comenté recién, el tema de seleccionar previamente el estado del trámite y luego agregar las partes. Ahora bien, en el foro penal, como bien ustedes dijeron, no es necesario, o sea, pueden usar la herramienta o no. Si no lo utilizan, tienen que usar el botón firmar y luego notificar. Hoy el botón notificar desde el trámite, botón derecho, no estaba funcionando, ya fue arreglado, sí funcionaba desde el módulo. Igual ya quedó solucionado, a partir de mañana o a partir de hoy, pues ya está disponible la nueva versión, va a estar solucionado para que puedan notificar a partir, digamos, con el botón derecho del trámite. Acá, Gustavo, preguntan respecto de, no sé si estás leyendo la pregunta, respecto de los juegos de garantías que utilizan el SIM, si hay modificaciones a las opciones existentes. La verdad que tengo que hablar con la gente, no, la verdad que no sé qué. Sé que están trabajando en la versión nueva la gente del Ministerio Público, pero no sé desde dónde van a agregar esta opción. Bueno, si la presentación está disponible, supongo que es la presentación tuya, Gustavo, porque alude a la prueba, ir probando el sistema. No sé si esto lo vas a subir, se va a subir a algún lado. Sí, sí. Sí, está la presentación, voy a subir la presentación. Es más, hay un video que muestra la funcionalidad de Augusta y también está el video de la charla que se dio el jueves pasado. Bien. Después pregunta acá el doctor José Luis, los abogados de matrícula que gestionamos el año pasado la firma digital en el Colegio de Abogados de Loma de Zamora y tenemos actualmente la firma digital y electrónica al vencimiento. ¿Sigue la firma digital que tenemos o tenemos que gestionar una nueva firma digital? Bueno, está un poco confusa, pero tal vez vos lo podés explicar. Sí, tienen dos, sí. En realidad, si sacaron la firma digital, deberían haber, digamos, revocado la firma electrónica y continuar con la digital. No sé si está respondida la consulta. ¿Sí? De todas maneras, como dijo Néstor, digamos, pueden usar las dos, pero lo ideal que sería que utilicen solamente la firma digital. Cuando se venza la electrónica, no se va a renovar, va a quedar solamente la digital. Hay algunas manos levantadas.
Si quieren ir tomando el micrófono, veo Cámara Penal Necochea, Guillermo Petersen, Marcelo. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Petersen de la Cámara Penal de Bahía Blanca. Buenas tardes, licenciado Trabuco, licenciado Bulino. Vuelvo con la pregunta que formulé en el chat respecto de las presentaciones electrónicas solicitando medidas de carácter urgente relacionadas con la libertad de las personas, como ser peticiones de habeas corpus como recurso o peticiones de egresos extraordinarios fuera de los horarios de oficina, toda vez que si bien el acuerdo es claro en punto a que dichas presentaciones, los plazos para su resolución, su trámite y resolución empezarán a correr a partir del primer hora hábil del día, a la primera hora del día hábil subsiguiente. Lo cierto es que la posibilidad de dar de alta ese tipo de presentaciones ante cualquier organismo, y los habeas corpus precisamente pueden ser tramitados y sustanciados y resueltos por cualquier juez de la provincia, no solamente los de garantías que se encuentren en turno, sino también es habitual que durante esos horarios y días se presenten también, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Apelaciones de aquí de Bahía Blanca, y entiendo que de otras colegas, generaría, digamos, como consecuencia, o en los términos de la resolución, que la misma, como dice expresamente, sea levantada y sustanciada a partir de la primera hora del día hábil inmediato posterior de su presentación, corriendo el riesgo de que situaciones que requieren amparo urgente no sean tramitadas precisamente por no haber llegado a un conocimiento del organismo ante el cual se presentan. Esa es la situación que nosotros advertimos con preocupación, y la pregunta concreta está dirigida a la posibilidad de establecer algún mecanismo que sea ya como recomendación de la Corte a los operadores, abogados o defensores y demás funcionarios actuantes, de efectuar alguna comunicación telefónica o por algún otro medio que personalmente se ponga en conocimiento de los responsables de los organismos la formulación de una petición de ese carácter electrónico, cuestión que antes se veía solventada con la presentación por escrito ante las guardias de los distintos edificios tribunalicios y el llamado inmediato que por teléfono se cursaba al responsable del organismo en cuestión. Esa es la preocupación que trataba de reflejar a través de esa pregunta, y con estos alcances precisar una respuesta. Sí, no sé, Sandra, ¿estás por ahí? Tiene problemas de conectividad, Néstor, me dice Sandra. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Antes que nada, buenas tardes. Bueno, en general, acá lo que se pretende con esto es de alguna manera que en estos trámites urgentes, digamos, los jueces sigan manejando el régimen que venían aplicando con anterioridad, digamos, no sería la intención por ahí de introducir algún cambio. De todas maneras, analizamos tu sugerencia, desde luego, y vemos cómo lo podemos instrumentar. Básicamente, mira, ahora tenemos una reunión el miércoles o el jueves con el servicio penitenciario, y entre otros puntos vamos a tratar el tema de hacer algún ajuste a los mecanismos con los cuales nos estamos manejando actualmente, digamos. Así que es bienvenida la sugerencia. Bueno, perdón, pero justo en el momento indicado, o menos indicado, se me fue el audio, el sonido. Bueno, acá estoy con el celular. Así que la consulta la escuché a medias, pero justamente ese sistema va a seguir coexistiendo, el de ir con el papel al juez de garantías que está haciendo la guardia, o en el turno, en realidad, porque hay que garantizar que eso llegue a destino y con la urgencia que posea el trámite.
Por ahí, como a mí se me cortó, no sé si hubo algún ingrediente nuevo a la consulta. ¿Era esa la consulta? Sí, perdón, la cuestión puntual es que los mismos operadores, aprovechando las enormes facilidades que presenta todos estos avances en las tecnologías de las comunicaciones y sistemas informáticos, prácticamente hemos dejado de utilizar el formato papel como formato para, en lo que hace a estas peticiones, la formulación de las mismas, ¿no? Entonces, es muy habitual realmente que fuera de los horarios de oficina se ingresen presentaciones de ese tenor que requieren una respuesta urgente y en la cual el operador del sistema, confiado en que el sistema le permite la presentación por esos canales, reposa en la confianza de que eso va a llegar a conocimiento del órgano destinatario, cuando en realidad una operatoria de esa naturaleza demandaría no solamente la obligación de controlar las presentaciones ingresadas por esos canales electrónicos durante los horarios de oficina, sino en todo horario, aún fuera del de la oficina, de días inhábiles, lo cual claramente es una situación que no sería deseable, por lo menos no está contemplada de ese modo. Entonces, bueno, la cuestión, y concretamente los operadores están trabajando de ese modo, y no me refiero al servicio penitenciario, sino directamente, fundamentalmente a los defensores oficiales y a los defensores particulares también, en la defensa, en todas sus manifestaciones, que están haciendo un amplio uso de estos mecanismos, y en buena hora que eso sea así, la verdad que nosotros lo celebramos, pero genera la preocupación mayúscula que tenemos en que se nos filtre, que se nos pase una cuestión de esa naturaleza, y no obstante que en el medio, digamos, de que esta situación se pueda esclarecer, estamos con un esfuerzo personal de todos, efectuando controles fuera de esos horarios. Pero entendemos que habría que pensar algún mecanismo que permita conjugar ambos intereses, el de los operadores en no tener esa sobrecarga 7/24 sería prácticamente, y en los justiciables de asegurarse de que esas cuestiones urgentes. En lo particular, la propuesta que modestamente efectuó, si es que fuera posible técnicamente, es que cuando se trata de una presentación de esa naturaleza, habeas corpus, alguna situación de egreso extraordinario, no sé, fallecimiento del padre de un recluso que demande una cuestión urgente, o inclusive alguna cuestión de amparo en otros fueros, que en la carga electrónica de una presentación de esa naturaleza deba el peticionante marcar una opción específica que así lo indique y que el sistema lo canalice de otro modo. Podría ser a través de una alerta en los teléfonos celulares de turno, podría ser a través de un mensaje de alerta visual en pantalla que le indique al profesional que esos casos, además de la presentación electrónica, debe comunicarse personalmente de modo telefónico o en la guardia del edificio de tribunales para urgir, digamos, advertir de que eso de algún modo pueda llegar a conocimiento del órgano. Nada más. O sea, que la alerta sea para el presentante, como que quiera hacer la presentación electrónica fuera del horario de oficina y que el sistema le diga, esto debe hacerlo en formato papel. Esto puede hacerlo en formato papel o debe comunicarse con tal teléfono de guardia o el sistema en esos casos generar una alerta que sea enviada vía SMS al teléfono celular del organismo de turno o de algún funcionario o magistrado que esté de turno precisamente para poder evacuar ese tipo de cuestiones. El tema es la puesta en conocimiento de las dos puntas, porque ahí en ese punto hay una dificultad, porque cuando uno hace una presentación lo efectúa en una causa, y cuando se efectúa en la causa fuera de los horarios y días de oficina, el acceso a esa causa la tiene el magistrado que está a cargo de la causa. El juez de garantía que está de turno no tiene ese acceso. No necesariamente, porque nosotros hemos visto que respecto de los habeas corpus al mismo, pueden dar de alta el abogado defensor, una nueva causa que se va a traducir precisamente en un proceso de habeas corpus. Lo crea el mismo presentante y en el mismo acto deposita su petición, digamos,
Y eso queda en el módulo de presentaciones electrónicas del organismo, y digamos, uno no quiere ser tremendo, pero dentro del marco de la realidad, digamos, bien puede ser que una situación que requiera una urgente respuesta jurisdiccional sea efectuada a las 10 de la noche de un día viernes, y cuando el lunes a las 8 de la mañana se vea la presentación, se fije comparendo para que la persona detenida comparezca ante los letrados, y ya eso no sea posible, ya sea tarde. Es una situación que perfectamente se puede verificar en el terreno de los hechos, y es lo que realmente preocupa, no solo por la responsabilidad funcional, que sería lo de menos, sino simplemente ni más ni menos por dar una respuesta a una situación que clama, ¿no? Sí, lo que pasa es que a partir del 1 de noviembre todos los operadores ya tendrían que saber que esta es una excepción y que deberán ir con el papel al juez de garantías para que justamente se tome alguna medida o haya un magistrado que intervenga. Pero bueno, cualquier modificación o sugerencia la vamos a evaluar. Pero por el momento esta es la forma que encontramos como para asegurarnos de que un magistrado tome contacto directamente como dice usted, para que no se sorprenda el juez al día siguiente con un pedido de comparendo a un velatorio de la noche anterior, que son cosas que ya no tienen retorno. Pero bueno, presentando el papel hasta el día de hoy, por el momento eso asegura la intervención de un funcionario. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, acá hay una pregunta vinculada con notificar a los organismos de niñez y adolescencia. ¿Cómo podría encontrar los respectivos portales electrónicos dentro de la agenda? Supongo que se refiere a la constitución de domicilio electrónico. Con el ministerio, con este ministerio nosotros instrumentamos la constitución de domicilios en dos partes. Una fue hace un par de meses y la segunda está vigente a partir de hoy. Así que supongo que Gustavo ya tiene incorporados los domicilios. Ya está, sí, a partir de anoche se incorporó en todos los Augusta este nuevo domicilio de organismo, sí, así es. Bueno. Bueno, acá hay una pregunta de Martín Carpineto. ¿Es conveniente primero notificar y luego registrar el registro electrónico? Bueno, este tema es un tema que hablamos, Gustavo. No sé si vos querés explicarlo un poquito. Sí, el tema de la registración, hoy tuvimos reclamos por este tema, porque nos decían que había unos trámites que tienen que ser primero registrados y después firmados y notificados, y otros que no, que tienen que ser firmados, registrados y luego notificados. Así que deberíamos, esos trámites, tenemos que ver cómo quitarlos como obligatorios de esta firma de notificación, si es que tiene que ser primero registrados en el medio, eso tenemos que verlo, si tuvimos reclamos por este tema. Y a continuación hay una pregunta que tiene que ver con la función preparar presentación, que creo que también es de tu incumbencia. Sí, en este caso sí, la presentación acá pregunta si es posible, si es necesario conocer la causa destino, y sí, es necesario conocer la causa donde voy a realizar esa presentación. Y después pregunta qué debería hacer un organismo cuando recibe un oficio que no llegó a Augusta. Es decir, se toma conocimiento del oficio al revisar el portal, o sea, llegas desde el portal, ¿se debe descargar de todas formas o se debe señalar que se debe utilizar la función? Sí, en realidad puede ser por los dos lados, ¿no? Eso puede ser que el mismo use Augusta, que es lo más práctico, y si no, lo puede enviar por el portal. Realmente son las dos, digamos, lugares de entrada por donde se puede hacer la presentación. Pues una pregunta para Sandra. Sí, creo que esto del juego de garantía me parece que era lo que tenía que ver con las preguntas del doctor Petersen, que está de alguna manera evacuado. Y acá preguntan desde jugador responsable penal juvenil 1 de La Matanza, también con referencia al organismo de la niñez, que no encontramos los respectivos portales electrónicos.
Bueno, supuestamente esto es lo que dijiste vos recién, que desde anoche están disponibles. Sí. De todas maneras, vamos a ver si a través de nuestras delegaciones les enviamos un correo para que sepan cuál es el domicilio del organismo. Acá Gustavo pregunta, Guillermina, ¿qué posibilidad hay de que se implemente el domicilio electrónico institucional del Ministerio Público de Defensa? Los funcionarios rotan mucho y subrogan. Sí. Yo por lo que tengo entendido, el acuerdo habla de, lo explicamos hoy, de un domicilio de dependencia, ¿no? Es de dependencia, exactamente, sí. Donde hay un titular y en caso que haya ese titular por algún motivo esté de licencia, siempre hay una persona más. O sea, nunca hay dos personas atrás de un domicilio de dependencia. Bien. Bueno, no sé si había alguien con la mano levantada que haya quedado, que quiera hacer alguna pregunta. Sí, buenas tardes. A mí me quedó una pregunta para hacer que creo, no sé si tiene que ver con la Administración de Justicia, pero nosotros, estoy en un tribunal criminal y recibimos de las oficinas de procuración de las unidades penales, vía mail, presentaciones que tienen que ver con pedidos de detenidos. Normalmente son vía mail. Hemos hablado con los procuradores de las distintas oficinas y nos han dicho que no tienen manera de hacerlo como presentación electrónica en las causas. Bueno, no sé si esto se podría solucionar porque también es bastante complejo e incluso a veces con pedidos de habeas corpus que llegan por mail, al mail del tribunal concretamente, pero que nos han manifestado que no tienen ellos firmas electrónicas, son jefes de despacho en general los que están a cargo de las oficinas dentro de las unidades penales, que ellos no tienen firma electrónica, con lo cual no pueden hacer presentaciones vía, digamos, la vía que estamos viendo ahora. No sé si eso tiene alguna solución, porque a veces realmente hay pedidos o de atenciones médicas inclusive, que tienen que ver con esa oficina, que se canalizan, digamos, a través de esa oficina. Sí, nosotros casualmente vamos a tener una reunión mañana con el Ministerio Público para hablar de los temas de interoperabilidad de los sistemas y demás, así que me viene muy bien tu sugerencia como para trasladársela a ellos. ¿Mm? En todo caso, déjanos un mail y con el resultado de esa reunión, con las respuestas que nos den, te la podemos trasladar. Bien, muchas gracias. ¿Puedo tomar un minutito? ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, por supuesto. Me llamo Eugenia, soy secretaria de un juzgado de ejecución penal y a raíz de lo que acaba de decir la compañera respecto de los jefes de despacho, me parece también, para aprovechar la oportunidad, por la reunión que usted refiere que tiene mañana, que también sería muy útil que la gente del Ministerio Público y en particular los jefes de despacho se hagan un usuario en la MEB Augusta para poder acceder a la vista de los expedientes antes de realizar las peticiones, o que coordinen con la Defensoría Oficial que tiene a cargo la defensa de ese condenado o imputado en un proceso penal, como para que la coordinación de ellos no haga que el juzgado trabaje doble, digamos. Gracias. Bien, entendido, perfecto. O sea, vos que puedan ver la causa, digamos. Exacto, porque yo lo he propuesto por mail, porque ellos mandan todo por mail, y cada vez que me mandan un mail, yo les pido que se hagan el usuario de la MEB para que ellos vean y no generar peticiones que sean infructuosas, pero bueno, no he tenido respuesta de la generación del usuario de la MEB. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Vuelvo a aprovechar. Quería saber sobre la factibilidad, porque las presentaciones que llegan al portal de la Corte
que no ingresan a la Augusta porque precisamente no lo cargan con el número de causa del juzgado, que exista la posibilidad de convertir esa presentación en PDF para no tener que estar escaneando y cargarla en el Augusta digitalizada. Sí, esa función está, ¿eh? Después en todo caso hablo con el delegado, no sé, ¿de dónde me está llamando? ¿Acá de La Plata? Sí, sí, con Agustín Sí. Eguren Bueno, y después hablo compañía. con la digamos. delegación para que le expliquen cómo, si se agregó esa funcionalidad en una versión anterior, que fue bastante pedida justamente por el foro penal. Bárbaro, gracias. No por nada. Bien, ¿alguna consulta más? Al menos en el chat no quedan más preguntas, creo, por responder. Lo mismo con las manos levantadas. Así que si les parece y si no hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer, podemos ir dándole cierre a la charla. Bien, bueno, les agradecemos mucho la presencia y obviamente tienen nuestros mails, nuestra forma de comunicarse con nosotros, nuestros domicilios electrónicos, por supuesto. Así que, bueno, quedamos a disposición de ustedes y muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego.